descubrí a la amante de mi marido conduciendo mi coche. Me quedé en shock, pero no permití que eso me paralizara. Decidí actuar y mostrarle a todos la mujer que realmente era. Catalina Mendoza siempre había escuchado que la felicidad residía en los pequeños detalles de la vida. Y, vista desde afuera, parecía que ella había dominado esa habilidad. A sus 35 años, su historia era digna de envidia. Catalina era propietaria de una tienda de ropa que no solo vendía piezas elegantes, sino también un pedazo del estilo de vida que muchas mujeres deseaban. Ubicada en el centro de Valencia, la tienda siempre estaba llena de clientas fieles, y Catalina era conocida por su buen gusto y carisma. Pero el éxito profesional era solo una parte de lo que la hacía una figura admirada. En casa, Catalina tenía lo que muchos consideraban la combinación perfecta: un esposo respetado, Ricardo, un dentista de renombre en la ciudad, y una hija, Valentina, de 18 años, llena de sueños. La joven estaba inmersa en proyectos escolares y le encantaba hablar sobre sus planes futuros, como su deseo de estudiar en otra ciudad y convertirse en arquitecta. Para quienes la observaban desde afuera, la vida de Catalina parecía un cuento de hadas moderno. Administraba su hogar y la tienda con una elegancia natural, siempre con una sonrisa en el rostro, como si cada pieza de su historia encajara perfectamente. Sin embargo, las apariencias no siempre cuentan la historia completa. En los últimos meses, pequeños indicios comenzaron a surgir. Ricardo, que antes hacía un esfuerzo por estar presente en las cenas y los fines de semana en familia, empezó a ausentarse cada vez más. Tengo muchos casos complicados en el consultorio, Catalina. Ya sabes cómo es, clientes exigentes, decía siempre apresurado, mientras tomaba las llaves del coche o revisaba el móvil. Catalina creía que era solo una fase. Su matrimonio había superado otros momentos difíciles, y ella siempre confiaba en que el amor era la base de todo. Pero, poco a poco, la distancia entre ellos se volvió palpable. Recordaba las noches en las que Ricardo solía ver películas a su lado en el sofá, con Valentina dormida entre los dos, y ahora todo eso parecía tan lejano. Las conversaciones se reducían a temas prácticos, como cuentas por pagar o compromisos escolares de Valentina. En el fondo, eso le oprimía el corazón, pero Catalina tenía una habilidad natural para enfocarse en lo positivo. La rutina en la tienda era lo que la mantenía distraída. Se entregaba al trabajo, ayudando a las clientas, eligiendo nuevas colecciones y participando en eventos. Un día, mientras mostraba un vestido a una clienta, una frase la tomó por sorpresa: «Debes ser una mujer muy feliz, Catalina. Con una tienda como esta y una familia tan linda, tu vida debe ser perfecta». Catalina sonrió, pero algo en su pecho se contrajo. Era verdad, ¿no? Lo tenía todo. Entonces, ¿por qué esa incómoda sensación de que algo no estaba en su lugar? Esa noche, mientras ordenaba la cocina, Ricardo llegó más tarde de lo habitual. Entró a la casa con una breve sonrisa y dejó el maletín sobre la mesa. Catalina lo observó mientras se quitaba el saco y se dirigía directamente al dormitorio, sin siquiera preguntarle cómo había estado su día. Valentina, que estudiaba en el comedor, miró a su madre con curiosidad. «Mamá, ¿papá no cenará con nosotras hoy?». Catalina dudó, ocultando su incomodidad detrás de una sonrisa. «Debe estar cansado, cariño. Mañana será diferente». Pero en el fondo, sabía que no sería así. Ricardo había cambiado. Y la historia que ella tanto se enorgullecía de construir parecía desmoronarse poco a poco. Las semanas pasaron, y la ausencia de Ricardo se hizo aún más evidente. Salía temprano, volvía tarde y, cuando estaba en casa, parecía distante, casi ajeno a la vida que ocurría a su alrededor. Catalina trató de convencerse de que era solo el cansancio del trabajo, pero algo dentro de ella empezó a cuestionar esa narrativa. Una noche, mientras doblaba ropa en la cama, se dio cuenta de que Ricardo estaba acostado de espaldas, mirando el techo. «Ricardo, ¿estás bien? Pareces preocupado últimamente», preguntó con cautela, intentando romper el silencio. Él se giró hacia un lado, como si no la hubiera escuchado.
Solo el consultorio. Nada importante, Catalina. El tono seco hizo que ella no insistiera. Pero la respuesta quedó resonando en su mente. Nada importante. Era lo mismo que decía cada vez que algo parecía fuera de lo normal. Ese viernes, Catalina dejó la tienda más tarde de lo habitual. El día había sido intenso, y estaba exhausta, pero satisfecha. Caminando hacia el garaje de su casa, sentía el peso del día sobre los hombros, pero una leve sonrisa se formaba en su rostro. Valentina había prometido ayudarla a elegir una nueva decoración para el dormitorio el fin de semana, y solo la idea de pasar más tiempo con su hija la hacía olvidar el cansancio. Al entrar al garaje, sin embargo, un detalle interrumpió sus pensamientos. Su coche no estaba allí. Catalina frunció el ceño, sintiendo una punzada de confusión. El espacio vacío se veía fuera de lugar, como si algo esencial faltara. Entró en la casa, aún con las llaves de la tienda en la mano, y encontró a Ricardo en el sofá, usando el móvil. «Ricardo, ¿dónde está mi coche?», preguntó, intentando sonar casual. Él la miró rápidamente, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa, pero enseguida respondió con tranquilidad: «Lo llevé al mecánico». Estaba haciendo un ruido extraño en el motor. Catalina asintió lentamente. Tenía sentido, y sabía que Ricardo solía encargarse de esos detalles, pero algo en la respuesta le pareció ligeramente ensayado. Respiró hondo y decidió no insistir. «Ah, gracias por resolverlo». «Pero, ¿cuál era el problema? ¿Era grave?». «En nada importante», respondió él, volviendo la mirada al móvil. «Solo una pieza desgastada. El mecánico dijo que tardará unos días en arreglarlo». Catalina lo observó por unos segundos. Ricardo parecía relajado, pero notó que evitaba mirarla directamente, algo que no era habitual en él. «De acuerdo», murmuró, mientras dejaba el bolso sobre la mesa. Trató de apartar la inquietud que comenzaba a surgir, pero el pensamiento persistía. ¿Por qué Ricardo no había mencionado el problema antes? ¿Y por qué parecía tan desinteresado en la conversación? Catalina no solía alimentar desconfianzas, pero aquel comportamiento la dejó incómoda. En los días siguientes, intentó no pensar en ello. Estaba siempre ocupada con la tienda y las tareas diarias, pero cada vez que necesitaba el coche y tenía que depender de un taxi o pedir un aventón, la ausencia del vehículo volvía a molestarla. ¿Y el coche? ¿Ya está listo?, preguntó nuevamente a Ricardo, durante el desayuno del martes. Él sonrió, pero la sonrisa parecía forzada. «Todavía no. El mecánico dijo que la pieza es difícil de conseguir». «Qué raro, ese taller siempre ha sido tan rápido», comentó Catalina de forma casual, pero con una nota de duda en la voz. Ricardo se encogió de hombros. «Parece que están muy ocupados». Catalina no respondió. Solo asintió, pero su mente empezó a conectar puntos que antes no parecían tan importantes. Ricardo estaba más reservado de lo habitual, y las largas horas fuera de casa se estaban convirtiendo en una rutina. Era una historia que parecía adquirir nuevos matices cada día, pero aún sin una explicación clara. Valentina notó la incomodidad de su madre una noche, mientras cenaban solas. «Mamá, ¿estás bien? Pareces preocupada». Catalina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo estoy cansada, cariño». «Nada de qué preocuparse». Valentina pareció querer insistir, pero dejó el tema de lado. Aún así, ese intercambio dejó a Catalina pensativa. ¿Estaría exagerando? Tal vez solo era el estrés acumulado del trabajo y del día a día. Unos días después, recibió una llamada de Consuelo, su mejor amiga, con quien solía desahogarse. «Te estás muy desaparecida, ¿eh?», o bromeó Consuelo. «¿Cuándo nos vemos?». Catalina dudó, pero aceptó. Se encontraron en una cafetería cerca de la tienda, y después de unos minutos de conversación, Consuelo notó la expresión seria de su amiga. «¿Estás bien, Catalina? Pareces preocupada».
Catalina miró el café en su taza, revolviendo lentamente con la cuchara. Es Ricardo. Está actuando de manera diferente. Consuelo arqueó una ceja. ¿Diferente cómo? Catalina respiró hondo y le contó sobre el coche, las excusas constantes y esa creciente sensación de que algo no estaba bien. No quiero parecer paranoica, pero ¿sabes cuando sientes que algo no encaja? Es como si estuviera ocultando algo, pero no logro saber qué. Consuelo escuchó atentamente y, después de un breve silencio, preguntó, ¿confías en él? La pregunta golpeó a Catalina como una piedra en el pecho. Era algo que nunca había cuestionado antes. Siempre he confiado, respondió con una voz casi inaudible. Entonces, tal vez sea solo la rutina. Ya sabes cómo a veces la vida se vuelve pesada. Catalina intentó asentir, pero en el fondo sabía que esta situación no tenía que ver solo con la rutina. Algo estaba pasando, algo que Ricardo no quería que ella supiera. La incomodidad ahora era una presencia constante, y Catalina ya no sabía cómo ignorarla. El coche. Por más insignificante que pudiera parecer, la ausencia del vehículo se estaba convirtiendo en una molestia recurrente. Cada vez que le preguntaba a Ricardo sobre su paradero, recibía respuestas que no cuadraban. A veces era una pieza retrasada, otras veces el mecánico estaba demasiado ocupado. Las excusas se estaban volviendo tan repetitivas como vagas, y Catalina empezó a cuestionar si había algo más detrás de esa historia. Una mañana, mientras terminaba de organizar unas facturas en la tienda, Catalina se dio cuenta de que su inquietud ya no podía ser ignorada. Necesitaba descubrir la verdad por sí misma, sin confrontar a Ricardo. Sabía que, a veces, el silencio podía revelar más que una confrontación directa. Tan pronto como terminó su jornada, Catalina decidió actuar. Fue al taller mecánico al que siempre habían llevado el coche, un lugar de confianza de la familia durante años. Al llegar, fue recibida por Miguel, el encargado, quien la conocía bien. Catalina. Qué gusto verte. ¿Cómo va la tienda? Le preguntó con una sonrisa amistosa. Oh, va bien, gracias. Pero no vine solo para hablar de la tienda. Necesito una información, comenzó ella, tratando de mantener un tono casual. Ricardo me dijo que trajo mi coche para que lo repararan. Creo que fue hace unas 2 semanas. Miguel frunció el ceño, como si tratara de recordar algo. No recuerdo haber visto tu coche por aquí recientemente. Déjame revisar en los registros. Catalina lo siguió hasta el mostrador, donde él abrió un libro grande y bien organizado. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre servicios realizados, pero no había nada relacionado con su coche. Y no, aquí no hay nada. ¿Estás segura de que él dijo que lo trajo aquí? Catalina sintió un nudo en el estómago. Aquella pregunta parecía confirmar lo que ya empezaba a sospechar. Ricardo había mentido. Sí, estoy segura. Tal vez se confundió con la fecha, o con el taller, respondió con una sonrisa nerviosa. Puede ser. Pero si necesitas algo, ya sabes que siempre puedes contar conmigo, aseguró Miguel. Catalina agradeció y salió rápidamente, intentando mantener la compostura. De camino a casa, una avalancha de pensamientos invadió su mente. ¿Por qué mentiría Ricardo sobre algo tan simple? ¿Qué estaba ocultando? Catalina sentía que había algo mucho más grande en juego, algo que Ricardo no quería que ella supiera. Esa noche, Catalina intentó mantener las apariencias, como hacía todos los días. Mientras preparaba la cena, escuchó a Ricardo conversando casualmente con Valentina sobre su día en la escuela. El tono relajado de él contrastaba profundamente con la tormenta de emociones que se libraba dentro de Catalina. Sirvió los platos y se unió a la mesa, manteniendo la sonrisa mientras Valentina hablaba animadamente sobre un nuevo proyecto de ciencias. Ricardo parecía completamente ajeno a la inquietud de Catalina, pero ella sabía que no podía dejar que nada se notara. Más tarde, cuando Valentina se fue a dormir, Ricardo volvió al sofá, como de costumbre, para ver un programa deportivo. Catalina lo observaba desde lejos,
tratando de entender cómo alguien podía actuar con tanta normalidad mientras ocultaba algo tan importante. Sin embargo, en lugar de enfrentarlo, decidió que tenía que ser estratégica. Confrontarlo sin pruebas o sin un plan podría volverse en su contra, y Catalina no estaba dispuesta a correr ese riesgo. En los días siguientes, comenzó a observar a Ricardo más de cerca. Cada detalle de su rutina era analizado, los horarios en los que salía, las excusas para llegar tarde e incluso el tono de su voz cuando hablaba sobre el trabajo o el gimnasio. Ricardo parecía el mismo de siempre, pero Catalina sabía que detrás de esa fachada había algo fuera de lugar. Durante una conversación con su mejor amiga, Consuelo, Catalina finalmente se desahogó. Y ya no sé qué pensar, Consuelo. Fui al taller, y el coche nunca estuvo allí. Me mintió, pero no sé por qué. Consuelo, siempre directa, respondió, Catalina, a veces nos aferramos a una historia que nos contaron porque es más fácil creer en ella que enfrentarnos a la verdad. Pero si sientes que algo está mal, es porque realmente lo está. Catalina reflexionó sobre esas palabras. Era cierto, su vida parecía construida sobre una narrativa que ahora empezaba a derrumbarse. La historia que siempre creyó, sobre un matrimonio sólido y una familia unida, estaba llena de grietas que Ricardo no parecía dispuesto a reparar. Unos días después, mientras cerraba la tienda al final del día, sintió un extraño alivio. Por fin podría pasar una noche tranquila con Valentina. Llamó a un taxi para no complicarse con el transporte, y mientras esperaba en la acera, revisaba distraída su móvil. Entonces, un movimiento en la calle llamó su atención. Un coche plateado pasó lentamente frente a la tienda debido al tráfico. Catalina levantó la vista por reflejo, pero algo hizo que su corazón se acelerara. Era su coche. No había duda. El adhesivo con las iniciales de Valentina estaba allí, discreto pero inconfundible. Era un detalle que ella misma había pegado en el parabrisas trasero meses atrás, como un símbolo de la vida que tenía con su hija. Por un instante, se quedó paralizada, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. ¿Cómo es posible?, pensó. El coche que se suponía que estaba en el taller, su coche, ahora pasaba tranquilamente por la calle como si nada estuviera mal. Cuando el taxi llegó, Catalina casi tropezó al correr para subir. «Siga ese coche», pidió al conductor, señalando el vehículo plateado que se alejaba. El taxista, un hombre de mediana edad con expresión curiosa, la miró por un momento antes de asentir y acelerar. «¿Algún problema, señora?», preguntó mientras intentaba no perder de vista al coche. Catalina no sabía cómo responder. Estaba luchando por procesar lo que acababa de ver. «¿Qué es mi coche? Quiero saber a dónde va». El taxista frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. Catalina, por otro lado, no podía apartar la vista del coche frente a ellos. Con cada kilómetro que avanzaban, su ansiedad crecía. ¿Quién estaba conduciendo? ¿Por qué su coche, que Ricardo había asegurado que estaba en el taller, estaba en la calle? Después de algunos minutos, el auto plateado entró al estacionamiento de un gimnasio. Catalina reconoció el lugar de inmediato. Era el mismo gimnasio al que Ricardo asistía casi a diario. Él solía hablar con entusiasmo sobre su rutina de ejercicios, diciendo que era una forma de aliviar el estrés del trabajo. El taxi se detuvo a una distancia prudente, y Catalina observó con atención. Su respiración estaba agitada, y sentía su corazón latir con fuerza. La puerta del auto se abrió, y una mujer joven y bien vestida bajó con pasos decididos. Catalina se congeló al reconocer a Andrea, la entrenadora personal de Ricardo. La conocía de vista, pues Ricardo ya había mencionado algunas veces los consejos que recibía de ella para mejorar sus entrenamientos. Andrea era conocida en el gimnasio por su simpatía y por estar siempre rodeada de clientes leales, pero nunca había sido más que una figura distante en la vida de Catalina. Ahora, esa figura ocupaba un lugar que le pertenecía, saliendo del auto que debería ser suyo. Mientras Andrea cerraba el auto y caminaba hacia la entrada del gimnasio, Catalina sintió una oleada de emociones.
rabia, tristeza y un profundo sentimiento de traición. Todo se mezclaba en un torrente imposible de contener. Permaneció en el taxi, intentando entender lo que acababa de presenciar. El auto que Ricardo juraba que estaba en el taller estaba siendo usado por otra mujer, y no cualquier mujer, sino Andrea, alguien con un vínculo directo con su esposo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera cruel. Andrea no era solo la entrenadora personal de Ricardo. Era su amante. Catalina inclinó la cabeza por un momento, como si necesitara unos segundos para procesar todo aquello. Hasta ese instante, sus sospechas sobre Ricardo se limitaban a las mentiras sobre el auto y la distancia emocional que él venía demostrando. Pero ahora, la realidad se presentaba de forma brutal. Ricardo no solo había mentido, había entregado algo que formaba parte de su vida a otra persona. ¿Le está todo bien, señora?, y preguntó el taxista, preocupado por el repentino silencio de Catalina. Y sí, respondió ella, con una voz casi inaudible. Pero, en realidad, nada estaba bien. Su vida, que siempre intentó equilibrar entre la familia, el trabajo y los desafíos del día a día, parecía ahora invadida por una historia que nunca esperó vivir. Mientras observaba a Andrea entrar al gimnasio, Catalina comprendió que ese momento lo cambiaría todo. Ya no podía fingir que todo estaba normal, no después de ver su auto en manos de la amante de su esposo. Le pidió al taxista que la llevara a casa, sin apartar la vista de la entrada del gimnasio hasta que el taxi giró en la esquina. Durante el trayecto, permaneció en silencio, mirando por la ventana mientras intentaba organizar sus pensamientos. La imagen de Andrea bajando del auto no salía de su mente. Catalina se preguntaba cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello. ¿Cuánto tiempo llevaba Ricardo mintiéndole? ¿Cómo tuvo el valor de usar algo tan simbólico, algo que formaba parte de su historia, para mantener una vida paralela con otra persona? Al llegar a casa, Catalina respiró hondo antes de entrar. Valentina estaba en la sala, revisando un trabajo escolar, y sonrió al ver a su madre. «Hola, mamá. ¿Cómo te fue en la tienda?» «Bien, mi amor». «¿Y tu día?», preguntó Catalina, esforzándose por aparentar normalidad. Mientras escuchaba a Valentina hablar, Catalina sabía que tenía que mantener la calma, al menos por ahora. La revelación de ese día era demasiado pesada para enfrentarse a ella impulsivamente. Pero una cosa era segura, su vida nunca volvería a ser la misma. Catalina decidió que debía actuar, pero con cautela. Ricardo no sabía que ella había descubierto la verdad, y eso le daba una ventaja. Catalina pasó toda la noche sin dormir. La imagen de Andrea bajando del auto seguía en su mente. Era una mezcla de rabia, humillación y una sensación profunda de traición. El auto no era solo un objeto, representaba una parte de su vida. Era en el donde llevaba a Valentina al colegio, hacía las compras y cumplía con los innumerables compromisos de la rutina diaria. Saber que ese símbolo de su historia estaba en manos de la amante de Ricardo era una afrenta que Catalina no podía soportar. Cuando finalmente salió el sol, Catalina ya sabía lo que tenía que hacer. Aquello no podía quedar así. No era solo el auto, sino toda la farsa que Ricardo había construido, una vida paralela escondida tras excusas y mentiras. Mientras Valentina aún dormía, Catalina llamó a Consuelo. Su mejor amiga siempre había sido un apoyo en los momentos más difíciles, y ese día sabía que no podría enfrentar aquello sola. Y Consuelo, te necesito. Es urgente. Consuelo, que conocía como nadie el tono de voz de Catalina, no dudó. ¿Qué pasó? Estoy en camino. Poco tiempo después, Consuelo llegó a la casa de Catalina y encontró a su amiga visiblemente afectada, pero decidida. Catalina le contó todo lo que había descubierto, detallando cómo siguió el auto hasta el gimnasio y vio a Andrea bajarse de él. ¿Entonces él le dio tu auto a su amante?, preguntó Consuelo, incrédula. Sí. Y ahora vamos a resolver esto. Catalina abrió un cajón y sacó las llaves de repuesto del auto. Sus ojos, generalmente tranquilos,
Estaban llenos de determinación. Vamos para allá. Quiero que me devuelva el auto, y él va a escuchar todo lo que tengo que decir. Consuelo, que siempre admiró el coraje de Catalina, tomó su mano y dijo, estoy contigo. Vamos a hacerlo como se debe. Ambas salieron de la casa con un plan bien definido. Consuelo sugirió grabar todo, por si era necesario, para que nadie pudiera negar lo que estaba a punto de ocurrir. Catalina dudó por un momento, pero aceptó. No se trataba solo del auto o de la amante, se trataba de la verdad, de su historia, que merecía ser escuchada y respetada. Cuando llegaron al estacionamiento del gimnasio, Catalina sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que ese momento sería decisivo, pero no había espacio para dudas. Estacionaron el auto en un lugar estratégico y esperaron. No pasó mucho tiempo antes de que Andrea y Ricardo salieran juntos del gimnasio, riendo despreocupadamente. Catalina observó la escena por unos segundos, intentando asimilar lo que estaba viendo. Allí estaba el hombre con quien compartió 14 años de su vida, actuando como si nada estuviera mal, al lado de otra mujer que conducía su auto. Catalina respiró hondo, salió del auto con pasos firmes y se dirigió directamente hacia ellos. Su voz cortó el silencio como un cuchillo. Espero que lo estén disfrutando, porque se acabó. Ricardo se giró bruscamente, con una expresión de sorpresa evidente en su rostro. Andrea, por otro lado, intentó desviar la mirada, como si quisiera desaparecer en ese instante. «Catalina, ¿qué estás haciendo aquí?», balbuceó Ricardo, visiblemente incómodo. «Estoy aquí para recuperar lo que es mío», respondió Catalina, señalando el auto. «Y para escuchar de ti la explicación más absurda que me podría imaginar. ¿Por qué el auto de tu esposa está en manos de tu amante?». Andrea se puso pálida, mientras Ricardo intentaba formular una respuesta. «No es lo que piensas, ¿no? Entonces, explícalo», interrumpió Catalina, con la voz cargada de indignación. «Porque la última vez que pregunté por el auto, estaba en el taller, ¿recuerdas?». Ricardo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Andrea, al darse cuenta de que no había forma de escapar de esa situación, sacó las llaves del bolsillo y se las entregó a Catalina sin decir nada. Consuelo, que estaba a unos pasos de distancia, grababa todo con su celular. Sabía que ese momento era crucial, no solo para Catalina, sino como un registro de la verdad que Ricardo ya no podría negar. «¿Crees que puedes llevar una doble vida? ¿Que puedes mentirme y usar lo que construimos juntos para sostener una farsa?», continuó Catalina, encarando a Ricardo directamente. Él intentó justificarse, pero Catalina no le dio espacio. «Destruiste la confianza, Ricardo. Y eso es algo que no se recupera». Andrea permaneció en silencio, visiblemente avergonzada. Catalina dio un paso hacia ella, sosteniendo las llaves del auto. «Espero que lo hayas disfrutado, porque no volverás a tocar este auto nunca más». Andrea solo asintió, sin valor para mirar a Catalina. Ricardo intentó acercarse a Catalina, pero ella levantó la mano, indicándole que se detuviera. «No. No quiero escuchar nada más. Vuelve a casa, pero solo para recoger tus cosas. Ya no vives allí». Ricardo intentó argumentar, pero Catalina fue firme. «Me traicionaste, Ricardo. Traicionaste nuestra historia, traicionaste la vida que construimos juntos. Y no voy a aceptar menos de lo que merezco». Consuelo se acercó y puso una mano en el hombro de Catalina. «Vámonos. Ya dijiste todo lo que tenías que decir». Catalina subió al auto, que ahora finalmente volvía a ser suyo, y lo arrancó sin mirar atrás. Consuelo la acompañaba, ofreciéndole palabras de apoyo mientras su amiga procesaba todo lo que había sucedido. A pesar del dolor y la rabia, Catalina sintió un ligero alivio. Había recuperado algo que era suyo y había dejado claro que no aceptaría ser tratada de esa manera. La amante y Ricardo habían mostrado quiénes eran realmente, y Catalina sabía que ya no necesitaba vivir una historia de mentiras. Ese enfrentamiento no cerraba todo el dolor,
Pero era el primer paso para que Catalina reescribiera su historia. Cuando Ricardo llegó a la casa al día siguiente para recoger sus cosas, Catalina ya había dejado claro que él no era bienvenido allí. A pesar de toda la tensión que flotaba en el aire, Catalina mantuvo una postura firme. Sabía que ese momento sería doloroso, pero era necesario. Al fin y al cabo, no se trataba solo del auto o de la amante, se trataba de proteger la vida que ella y Valentina habían construido juntas. Ricardo entró por la puerta con pasos lentos, con una expresión de arrepentimiento que parecía ensayada. Valentina estaba en la sala, sentada en el sofá, intentando parecer distraída con un libro en las manos, pero era evidente que sabía lo que estaba ocurriendo. Catalina había conversado con su hija horas antes, explicándole cuidadosamente lo que estaba pasando. Valentina, tu vida va a cambiar un poco, pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es por nuestro bien, le había dicho Catalina, sintiendo el peso de cada palabra. Valentina, con sus 18 años, era una joven inteligente y sensible. Había entendido lo suficiente como para saber que su padre había roto la confianza de su madre y, por ende, la de toda la familia. Ricardo caminó hacia el pasillo, donde varias cajas con su ropa y pertenencias estaban apiladas. Catalina observaba todo de cerca, con los brazos cruzados, pero sin decir nada. Él la miró, como si esperara una oportunidad para hablar. «Catalina, ¿podemos hablar?» No tenemos nada más de qué hablar, Ricardo», lo interrumpió ella con voz firme. «Tuviste todas las oportunidades del mundo para decir la verdad, pero elegiste vivir una mentira». El silencio que siguió fue pesado. Valentina cerró el libro de golpe, llamando la atención de ambos. Se levantó y caminó hacia Ricardo, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto?», preguntó, con la voz quebrada. Ricardo intentó acercarse a ella, pero Valentina dio un paso atrás. «Destruiste todo», continuó la joven. «Nuestra familia, la confianza que tenía en ti. ¿Cómo voy a perdonarte después de esto?». Ricardo parecía perdido, como si nunca hubiera imaginado que su hija lo confrontaría de esa manera. «Valentina, yo cometí un error. Pero eso no cambia el hecho de que te amo. El amor no es solo decirlo, papá. El amor se demuestra con acciones. Y lo único que hiciste fue destruir nuestra historia», dijo Valentina, mientras las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Catalina sintió el corazón apretarse al ver el dolor de su hija, pero sabía que ese momento era necesario. Era una lección difícil, pero que le mostraría a Valentina el valor de la honestidad y el coraje para enfrentar la verdad. Ricardo bajó la cabeza, sin saber cómo responder. Tomó las cajas y comenzó a llevarlas al auto, mientras Valentina volvía al sofá, abrazando el libro como si fuera un escudo. Cuando Ricardo salió por la puerta por última vez, Catalina sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era el final de una etapa de su vida, una etapa que, aunque dolorosa, también estaba llena de aprendizajes. Pero la historia no terminaba ahí. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Catalina recibió una llamada de consuelo. «¿Viste el video?», preguntó su amiga, con voz emocionada. «¿Qué video?». «El video del enfrentamiento en el gimnasio. Lo subí a las redes sociales anoche, y ya se está haciendo viral». Catalina se quedó en silencio unos segundos, intentando procesar lo que Consuelo acababa de decir. «¿Subiste el video?», preguntó, intentando ocultar el tono de preocupación. «Sí. Solo lo suficiente para mostrar lo valiente que fuiste. No mencioné nombres, pero todo el mundo está comentando. No tienes idea de cuántas mujeres te están apoyando». Catalina abrió el celular y, al acceder a las redes sociales, vio que el video realmente había ganado una enorme repercusión. En los comentarios, había una avalancha de mensajes de apoyo. Muchas mujeres elogiaban su fuerza y valentía al enfrentarse a Ricardo y Andrea. «Eres un ejemplo. Esto es lo que llamamos una mujer con carácter. Pasé por algo similar y no tuve el mismo valor».
Felicidades por imponerte. Catalina sintió una mezcla de emociones al leer los comentarios. Por un lado, era reconfortante saber que su postura había inspirado a otras personas. Por otro, no podía dejar de preocuparse por la repercusión para Valentina. Más tarde, mientras almorzaban, Valentina miró a su madre con curiosidad. «Mamá, ¿es cierto que el video de papá y esa mujer está en internet?» Catalina suspiró. «Es cierto, mi amor. Pero nadie mencionó nuestros nombres». Valentina pareció reflexionar por un momento antes de responder. «Creo que hiciste lo correcto, mamá. La gente necesita saber la verdad». Los días que siguieron al enfrentamiento y a la salida definitiva de Ricardo fueron un torbellino de emociones para Catalina. Aunque aún había dolor por la traición y la ruptura de la confianza, sabía que necesitaba levantarse, no solo por ella, sino también por Valentina. La vida continuaba, y Catalina estaba decidida a reconstruir su historia con dignidad y fortaleza. La repercusión del video publicado por Consuelo se extendió por la región como pólvora. Muchas personas reconocieron las voces y los detalles de la situación. Era imposible ocultar completamente algo tan público, especialmente en un lugar donde todos se conocían. En el gimnasio, Andrea enfrentaba miradas y comentarios constantes. Clientes que antes confiaban en su simpatía comenzaron a cancelar sus entrenamientos. Incluso algunos compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse. La administración del gimnasio, preocupada por la imagen del negocio, decidió tomar medidas. «Andrea, necesitamos hablar», dijo el gerente, llamándola a la oficina. Andrea sabía lo que venía, pero aún así intentó argumentar. «Y no creo que esto sea motivo para despedirme. Es un problema personal, no tiene nada que ver con mi trabajo». El gerente suspiró. «Lo entendemos, pero la verdad es que la repercusión está afectando nuestro ambiente. Muchos clientes están incómodos, y necesitamos pensar en el bienestar general». Pocos días después, Andrea dejó el gimnasio. La pérdida del empleo fue un golpe duro, y sintió el peso de las decisiones que había tomado. Mientras tanto, Ricardo también comenzó a sentir las consecuencias de sus acciones. Algunos de sus pacientes comenzaron a cancelar citas, alegando razones variadas, pero él sabía el verdadero motivo. La historia del video se había difundido, y muchas personas cuestionaban la ética de un profesional que había sido expuesto en una situación tan embarazosa. «De solo un momento, va a pasar», intentó convencerse a sí mismo. Pero, en el fondo, Ricardo sabía que estaba pagando el precio de su traición. Catalina, por su parte, sentía una mezcla de alivio y responsabilidad. El apoyo que recibía en las redes sociales e incluso de personas en la calle la fortalecía, pero también le recordaba que su vida estaba bajo la mirada atenta de todos. Una tarde, mientras organizaba algunas prendas en la tienda, una clienta conocida se acercó y le dijo: «Catalina, solo quiero que sepas que eres una inspiración. Lo que hiciste no fue fácil, pero era necesario». Catalina sonrió, agradecida por las palabras. «Y gracias. No fue algo que planeé, pero a veces necesitamos actuar para proteger nuestra vida y la historia que estamos construyendo». A pesar del cariño que recibía, Catalina sabía que el verdadero trabajo estaba en reconstruir su propia vida. Necesitaba seguir adelante, y eso comenzaba en casa. Ese mismo día, al regresar a casa, Catalina subió al cuarto que antes compartía con Ricardo. El ambiente, que ahora parecía vacío y sin propósito, era un recordatorio constante de la traición. Catalina miró a su alrededor y tomó una decisión. Que este cuarto necesita un nuevo significado, una nueva energía, se dijo a sí misma. En los días siguientes, empezó a planificar la transformación del espacio. Decidió que el antiguo cuarto de Ricardo sería convertido en un taller, donde podría crear nuevas piezas para su tienda. Para Catalina, aquello era más que un gesto práctico, era una forma de reescribir su historia, transformando algo que representaba dolor en algo que simbolizaba un nuevo comienzo. Ella y Valentina pasaron un fin de semana entero reformando el cuarto. Pintaron las paredes de blanco,
Retiraron los muebles antiguos e instalaron una gran mesa de madera en el centro del espacio. Un maniquí fue colocado en una esquina, y telas de colores comenzaron a llenar las estanterías. «Te está quedando increíble, mamá», y dijo Valentina, emocionada. Catalina miró a su hija y sonrió. «Es un nuevo comienzo para nosotras, mi amor. Un espacio para crear y soñar». Mientras el taller cobraba vida, Catalina sentía que algo dentro de ella también se renovaba. La traición de Ricardo había sido un golpe duro, pero ahora estaba transformando ese capítulo doloroso en una parte poderosa de su historia. La tienda también empezó a reflejar esa nueva energía. Catalina comenzó a dedicar más tiempo a la creación de piezas exclusivas, usando el taller como un refugio para explorar su creatividad. Los clientes notaron la diferencia. «Y Catalina, estas piezas tienen algo especial. Has puesto tu alma en ellas, ¿verdad?», comentó una clienta. «Sí, lo he hecho. Cada una de ellas es un pedazo de mi historia, y espero que lleven algo bueno a la vida de quien las use». Mientras Catalina avanzaba, Ricardo intentaba lidiar con la pérdida de clientes y la constante sensación de ser juzgado. Sabía que el impacto de las elecciones que había tomado no desaparecería pronto. Andrea, por su parte, enfrentaba dificultades para encontrar un nuevo empleo, y la relación con Ricardo comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que antes parecía emocionante y lleno de aventura ahora se mostraba vacío y sin propósito. Catalina, sin embargo, ya no se preocupaba por lo que sucediera con Ricardo o Andrea. Su atención estaba enfocada en el futuro, en los nuevos capítulos que ella y Valentina estaban comenzando a escribir juntas. Con el taller terminado y la tienda prosperando, Catalina sintió que, finalmente, tenía el control de su vida nuevamente. En nuestra historia se construye con decisiones, Valentina. Y aunque algunas decisiones nos lastimen, siempre podemos elegir cómo seguir adelante, le dijo a su hija, mientras organizaban telas en el taller. Valentina sonrió, admirando la fortaleza de su madre. «Y tú elegiste empezar de nuevo, mamá. Eso es lo más increíble». Catalina miró el espacio a su alrededor, sintiéndose llena de esperanza. Su vida estaba lejos de ser perfecta, pero ahora sabía que estaba viviendo de manera auténtica, con el coraje y la determinación para transformar cualquier obstáculo en una nueva oportunidad. La historia de Catalina nos enseña que, incluso frente a la traición y el sufrimiento, es posible encontrar fuerzas para empezar de nuevo y reescribir nuestra vida. Cada decisión que tomó fue un paso hacia la libertad y la reconstrucción de su autoestima. ¿Y tú, cómo habrías enfrentado una situación así? Deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta.